Muy buenas tardes, señoritas y señores, profesionales de formación, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con lo que es tipos de investigación. Cabe señalar que esta exposición está a cargo del equipo de González Laura, Mendoza Ana, Peñarrieta Santiago y Ruiz María Montserrat, ¿sí? Entonces vamos a darle, ¿verdad?, la palabra a Ana Lucía. Tenemos tipos de investigación. Doctora, ¿me acepta para que pueda mover la pantalla? Ahí le mandé. Acepto. Dice que ya, Sí. te voy a probar, mija. Bien. A ver. Se mueve. No. A ver. Ah, sí, sí. Pero... Sí, está cambiando. Sí, ya. ¿La puede poner en pantalla completa? Es que no sé cómo... No, tranquila, que yo le pongo, ¿sí? ¿Ya Ya. estamos? Sí. Solo. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes, compañeros, profesora, doctora. Se acaba de explicar los tipos de investigación. Para iniciar les voy a decir lo que son unas definiciones. Esto no es tanto como que explicativo, sino más bien el entender qué concepto tiene cada uno. Entonces, en cuanto a la introducción de investigación en salud, sabemos que... doctora, ¿usted me ayuda mejor para cambiar las diapositivas? Está muy lento Bueno, en mi computadora hacerlo. ya, tranquila, no hay problema, mija. Usted nomás me dice la siguiente y yo Ya, paso, ¿sí? ya. Ya. A ver. ¿Esto? No, la primera, después de definiciones, doctora. Esa es. Ya. Entonces, como ya, yo creo que ya todos sabemos, porque hemos visto acerca de las investigaciones a lo largo de los semestres que hemos cursado, y entendemos que la investigación en el área de la salud es muy importante porque nos va a ayudar a que mejoremos todo lo que es la salud a nivel mundial, porque tiene como objetivo, o puede ser, identificar los problemas que nos permitan optimizar las condiciones de nuestra salud actual, así también como promover la innovación científica en diferentes campos de interés, no simplemente como que en el de medicina general como tal, pueden ser diferentes tipos de áreas dentro del área de salud. Entonces, en sí, la función de estas investigaciones en salud es que nos van a ayudar a que resolvamos las preguntas con una base científica que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, así a medida que va avanzando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la investigación va a trabajar en conjunto con lo que son otros conceptos como la epidemiología, la bioestadística y, bueno, la metodología de investigación como tal. Ya, ahora, en cuanto a los sistemas de salud, en concepto, ¿qué es un sistema de salud? Básicamente, el sistema de salud es el conjunto de creencias culturales sobre la salud y enfermedad. Esto es como que la base del comportamiento que tiene una población, o sea, en cuanto a lo que es la búsqueda de atención de enfermedades o la prevención en salud. Eso como concepto como cultural. Pero también el sistema de salud va a tener un en cuanto a lo que es socioeconómico y político. Pero básicamente el sistema de salud es todo lo que nosotros como sociedad vamos a conocer acerca de la salud, qué es lo que hacemos para estar en buen estado, cómo nos cuidamos y la manera en que enfrentamos lo que son las enfermedades. Ya la investigación dentro de lo que es el sistema de salud, pues este es el estudio científico de una respuesta social organizada que nos va a servir para poder enfrentar las condiciones de salud y las enfermedades que afecten a las poblaciones. Ahora, es un estudio que se interesa por mejorar la salud de la comunidad al perfeccionar la eficacia y eficiencia del sistema de salud. Ya te interrumpo, ¿verdad? La siguiente, doctora, por favor. Te Dígame. interrumpo. Cuando nosotros hablamos de sistema de salud,
¿verdad? ¿Qué es un sistema de salud? Ustedes saben que ahora tenemos centros, bueno, antes se llamaban primero unidad operativa, después centro de salud. Tenemos la clasificación de hospital 1, hospital 2, hospital 3, ¿verdad? Y cuando hablamos también de sistema de salud, es qué hago yo como usuario para que me atiendan el doctor. O sea, son como el organigrama, ¿verdad? O los pasos que nosotros debemos de seguir para conseguir la atención de salud, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando hablamos de sistema de salud, ¿verdad? Esto no sería la conceptualización, sino más bien sería como una actividad que hace nuestro sistema de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se alimenta, cuando uno va como paciente al centro de salud, ¿verdad? Te hacen un sinnúmero de preguntas. Ya, ¿y qué es lo que nos dice también aquí? Que es un conjunto de creencias culturales acerca de la salud y enfermedad. Muchas veces nosotros como usuarios, imaginémonos que en vez de estudiar medicina y que yo sea personal de salud, sea cualquier otra persona común y normal como cualquier otro, ¿no? Entonces nosotros no conocemos esta partecita de aquí, ¿verdad? Sobre salud y enfermedad, que es lo que nosotros llamamos el proceso salud-enfermedad. Esto va a constituir la base de los comportamientos de la población en cuanto a la búsqueda de atención a la enfermedad o a la promoción y prevención de salud, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto que usted tiene con verde? Ya, si yo conozco, pongamos nomás lo del COVID. Si yo conozco, ¿verdad? De tantos que nos dan publicidades, propagandas en la televisión, y sé que tengo que lavarme las manos, ¿verdad? Cada 20 minutos, que si voy a la calle tengo que sacarme la ropa y no contaminar la otra ropa limpia, que tengo que tomar un baño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo conozco, pero el sistema ve mi comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Porque de pronto yo salgo a la calle, vengo, me acuesto a la cama con zapato y todo y no aplico ninguna medida de higiene, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere. O en el caso de que, como ya se hablan de los síntomas y signos, ¿verdad? Que hay del COVID, tenemos la etapa 1, que es la que a lo mejor posiblemente la mayoría ya hemos tenido, ¿verdad? Como una gripe o algo por el estilo. Y la segunda etapa ya cuando nos vamos. ¿Ya qué quiere decir en la segunda etapa? Si yo ya no puedo respirar, tengo dificultad para respirar, si no acudo al centro más cercano, quiere decir que yo tengo los medios en la casa, tengo el tanque de oxígeno, o por lo pronto tengo un nebulizador, o aplico las vaporizaciones. Entonces, eso sería mi comportamiento. Y cuando hablamos del contexto socioeconómico, político y físico, dice, ¿dónde se dan esos comportamientos? ¿Dónde? En otras palabras, un sistema de salud comprende tanto lo que la sociedad conoce y cree por su salud, ¿verdad? Puede ser que nuestra sociedad, nuestros ciudadanos conozcan todo, pero también está la otra cara de la moneda, que muchas veces la gente no conoce ni a dónde tiene que ir, inclusive ni siquiera sabe que dentro de su barrio hay una unidad operativa muy cercana que podría acudir, ¿no? O en este caso, un número telefónico, ¿verdad? Un número telefónico para poder llamar a call center o donde quiera llamar y decir, ¿sabe qué? Yo estoy con estos síntomas, no conoce. Y otros que conocen, pero que no quieren darse a conocer que están enfermos por el terror que existe. Ese es nuestro comportamiento. Luego, cuando ya hablamos de investigación de salud, ¿verdad? Lógicamente que nosotros vamos a dar una respuesta a esa problemática, ¿verdad? Otra vez vamos al COVID, de pronto de tantos pacientes que han ido y que se han recuperado, o de tantos pacientes que fueron y se murieron, fallecieron. Entonces nosotros queremos analizar por qué estos pacientes se recuperan y por qué estos otros ya no salen, sino que fallecen. Entonces a eso nosotros le llamamos un estudio científico, pero nosotros tenemos que apoyarnos de la literatura, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Estudio que se interesa por mejorar la salud de la comunidad. Desde que salió el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19, tantas cosas se han dicho. Pero a esas cosas que se han dicho, nosotros tenemos que poner atención, porque de pronto, de tantas cosas que se han dicho, nosotros podríamos buscar como un mecanismo para no pasar a la fase 2, y si no pasamos a la fase 2, pues lógicamente vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, pero esto que está aquí no es conceptos del sistema de salud. El sistema de salud es más bien cómo nosotros acudimos o el conocimiento que nosotros tenemos para
acceder a este sistema de salud, todos los pasos que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora, como todo se maneja por el teléfono, entonces, ¿cuál es el primer paso? Y si es que vamos allá en físico, ¿verdad? Que tenemos que preguntar en información, ¿cómo hago yo para obtener una ficha o un turno con un médico X? Entonces, a eso se refiere el sistema de salud. ¿Continuamos, Ana Lucía? Bueno, en sí, la conclusión de las definiciones que les presenté ahorita es que las investigaciones en cuanto al área de salud van a ser los procesos investigativos que se realizan en el campo de las ciencias médicas. Entonces van a estar encaminados a lo que es el estudio y la solución de los problemas de salud que afecten a nosotros como persona, como comunidad o como sociedad. Ya. En cuanto a lo de las definiciones, aquí acaba termina la primera parte, no sé si quiere que le siga explicando un poquito de lo que sigue, de la metodología, o ya cambio con otra compañera. No, siga. Sigo. Sí, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es la metodología de la investigación en salud, si me escuchan bien, es que me sale que el internet está medio Sí, tranquila. Ya. Bueno, esta metodología va a ser un procedimiento ordenado y sistemático que se va a usar para conseguir lo que son los objetivos propuestos. Entonces, esta metodología nos va a ayudar a que nosotros podamos contestar las interrogantes que hacemos al momento de plantear la hipótesis y al momento de enfocarnos a qué vamos a estudiar, por ejemplo. Entonces, proceder con el método significa que hay que seguir un camino más fácil y racional que nos va a llevar a nuestro objetivo. Entonces, la metodología de la investigación en la salud nos va a ayudar a que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos trazado para con nuestro proyecto. Sí, ¿verdad? En el caso de nosotros, con los proyectos que vamos a hacer, pero en el caso del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? En el Ministerio de las Unidades Operativas, en los Ministerios de Dirección de Salud a nivel provincial, en el Ministerio de Salud a nivel nacional, ¿verdad? Ellos tienen sus propios objetivos. Les voy a mencionar un objetivo que se planteó hace mucho tiempo, ¿verdad? Que decía salud para el año 2000. ¿Ya han escuchado eso? ¿Han escuchado? ¿Verdad? Entonces nosotros decimos salud para el año 2000. ¿Será que se cumplió este objetivo? ¿Será que se llegó a concluir la meta? ¿Verdad? Y ¿qué es lo que dicen los expertos que están en el Ministerio de Salud? Que cuando se fijaron esa meta, salud para todos en el año 2000, que no se referían solamente a que no iba a haber personas enfermas, sino que se referían más bien que los centros de salud iban a llegar hasta los poblados que no tenían accesibilidad del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Bueno, yo creo que sí se trabajó en algo, porque sí hay ciertos sectores que antes no se podía acudir a un centro de salud y ahora ya lo hay, aunque sea los médicos, pero, y claro, tampoco le puedo decir que en todo el ámbito lo hay. Sí, entonces a eso era que se refería el lema que estaba salud para el año 2000, ¿verdad? Es un poco lo que usted hablaba, de que se cumplen los objetivos, ¿verdad? Usted puso el ejemplo de su proyecto, bueno, eso ya sería a nivel micro, pero si lo hacemos a nivel macro, a nivel del ministerio, entonces quiere decir que todos los que trabajan a nivel del Ministerio de Salud tienen que luchar por cumplir los objetivos. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lucía. Ya, doctora, listo. Ya, a ver, vamos. Nilda. No, es María Ruiz cambió por Nilda, doctora, eso es lo que le... ya, María, ¿cuál es el apellido de ella? Ruiz Cedeño. Ruiz Cedeño. Sí, doctora. A ver, entonces vamos con Ruiz. Ruiz Cedeño. ¿Sí? No te escucho. María, el micrófono. Tienes apagado. Tiene apagado el micrófono, ¿sí? Ya. Lo siento. Muy bien, como le explicó mi compañera, el método que se utiliza por lo general en investigaciones de la salud va a ser el método inductivo. Este método va a tener como finalidad llegar a partir de premisas generales o de conclusiones generales sacadas de una premisa particular.
Este método es el método más usado en el campo científico y aquí se van a distinguir 4 pasos esenciales, que es primero la observación de los hechos para su registro, que es como quien dice la determinación o enfocarnos en cuál es el problema, determinar cuál es este hecho. Luego, el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación. Te pregunto, Doctora, dígame, ¿el método inductivo va de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? va de lo particular a lo general, doctora. Ya, muchas gracias. ¿Algo más vas a decir sobre esto, sobre el método inductivo? No, doctora, pase la diapositiva. Ya, muy bien. De aquí tenemos las principales características de lo que son las investigaciones en el campo de la salud. Estas de aquí tenemos que se van a centrar en los problemas prioritarios de la salud y de la atención de la salud. Como les decía, en las falencias que tiene el área de la salud. Esta de aquí va a ser genuinamente participativa, es decir, que va a requerir la participación de todas las personas involucradas en lo que es en el proyecto. Ya, está orientada a la acción, o sea, a formular soluciones. Es decir, que esta investigación no va a tener solo como fin el área solo de texto, por así decirlo, sino que va a buscar una solución a la falencia que se ha ido estudiando. También tenemos que es multidisciplinaria y multiseccional. Son necesarios procedimientos investigativos de muchas disciplinas. Es decir, que es un conjunto de varias disciplinas que van a estudiar una misma falencia. Pasa a la siguiente, doctora, por favor. Un poco lo que usted decía, María, ¿verdad? Que siempre, ¿verdad? De tal investigación va a haber un espacio, ¿verdad? Y que muchas veces, si nosotros lo vemos a la ligera, pensamos que todo lo referente, por decir, a preeclampsia, ¿verdad? Que todo lo referente a preeclampsia ya está dicho. Pero si nosotros comenzamos a revisar los escritos que ya hay, ¿verdad? Entonces, podríamos ver tal vez un espacio, una brecha que no está bien clara, que no está totalmente investigada. Entonces, ahí nosotros podríamos, ¿verdad?, entrar con nuestros proyectos o con nuestra investigación, dependiendo de la temática que sea, ¿verdad? Lógicamente, sí, que ya cuando ustedes vayan a hacer su trabajo de titulación, ahí van a tener que hacer un examen exhaustivo de todas las investigaciones que hay de diferentes temas. Y yo lo que le aconsejo a ustedes, a todo el curso, ¿verdad? Que cuando ya tengan sus vacaciones, ahorita están en sexto, ahí van a séptimo y después ven el proyecto 3. En estas vacaciones que se les dan ese lapso de febrero hasta abril, ¿verdad? Deberían de buscar literatura más o menos qué es lo que ustedes quieren hacer para graduarse. O sea, no esperar llegar, estar en el internado para empezar a hacer las cosas. Ustedes pueden ir adelantando. Por cierto que tienen, la doctora Joaquina le gusta ayudar mucho en esto a los chicos. Y entonces ustedes tengan el apoyo de la doctora para que sea su guía. Entonces ahí podríamos, ¿verdad?, un poco ir adelantando, cosa que cuando ya nosotros llegamos a la titulación ya no tengamos problemas, que no sean como esas tesis que salen en 2, 3 meses y ya se hizo la tesis, ¿no? Sino que vayan haciendo un proceso. Y ese proceso está lleno de aprendizaje. Bueno, continúo. Es necesario que se haga un análisis costo-beneficio, costo-efectividad. También la investigación tiene que ser oportuna. Esto se refiere que los estudios van a ser programados para que los resultados se obtengan en el momento adecuado o en el momento que se necesiten. Aunque sinceramente eso como que no se cumple mucho hoy en día. Los diseños deben ser sencillos y a corto plazo para que produzcan soluciones prácticas con relativa rapidez. Debe ser interactiva, lo que permite la evaluación del impacto en los cambios introducidos y revisar la acción de los planes y políticas de salud. Es decir, todos estos lineamientos son necesarios a seguir cuando vamos a hablar de una investigación en salud. Pasa a la siguiente, doctora. Un ratito, Mari. Por ejemplo, usted dijo en esto que dice, eso es oportuna, se programan los estudios de forma que se obtengan resultados en el momento que se necesita. Usted dijo que no se cumplen. A lo mejor yo creo que sí se cumplen, no será un 100%, pero a lo mejor un 80%. Lo que tarda más es dar la solución. Y ahí sí yo me pongo en tela de duda, porque, o sea, tú vienes y haces tu investigación, ¿verdad?
tú entregas los resultados a quien tenga que entregarles, sea al Ministerio de Bienestar Social, sea al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, a cualquier ministerio. Pero de allí, a pesar que tú en tu investigación hay un punto que dice propuesta de solución. Inclusive hay muchas investigaciones que se dan las propuestas de soluciones, pero sin embargo al ejecutar no se las hace. O sea, se queda, yo sé decir, en letras poéticas, letras muertas, y de ahí no avanzamos, ¿no? Sí, doctora. Incluso yo había leído, creo que al principio de esta pandemia, que sí había un estudio con respecto a el COVID, pero era un estudio que se hizo en el área de veterinaria. Ya, y que en ese estudio se advirtió lo potencialmente infeccioso que podía ser este virus en el ser humano, pero no se hizo nada de ese estudio, quedó en letras, o sea, no se hicieron más investigaciones. Quizás se hubiese podido tener algo más avanzado de una vacuna o de una cura, porque los estudios acerca de esta enfermedad estaban solo que en el área de veterinaria. Sí, pero imagínate que si los organismos que tienen que ver con la salud le hubieran tomado en cuenta a esta investigación, a lo mejor si no hubiéramos llegado a la vacuna, a lo mejor, quien quita, ya tendríamos exactamente cómo tratar a un paciente con COVID. Por eso, exacto, a eso me refiero, pero como Sí. solo quedó en, como usted dice, letras poéticas. Sí, sí. Pudo llegar Entonces, a una solución. ese es el problema de nuestra humanidad. O sea, a lo mejor, quien quita, hubiéramos salvado a tanta gente que falleció. ¿Sí? Qué sé yo, hubiéramos aplicado el tratamiento correcto. Porque ahora, bueno, yo le sé decir a mi esposo, me voy a volver loca, porque un día sale una cosa y otro día sale otra. Entonces yo no sé a qué poner la atención, ¿no? Sí. Bueno, de ahí tenemos los pasos a seguir en una investigación, que estos se nombraron más atrás, que primero son la observación del problema de salud laboral. Como dijo la doctora, es ese espacio que todavía no se ha investigado dentro de algún tema. Ya es ese hueco que no ha sido totalmente investigado para buscarle una solución. Es esa falencia que no todos han visto. Luego está la recogida y tabulación de los datos e información. Está la elaboración y formulación de la hipótesis, que es muy importante en estas investigaciones. Luego está la experimentación, que aquí se ve si se verifica o se rechaza la hipótesis. Y luego la emisión del informe o la formulación de la ley. ¿Va a agregar algo ahí, doctor? María, le hago una pregunta. Dígame. Imaginémonos que usted hizo una investigación X, ¿verdad? Bien. Usted ya se planteó la hipótesis y la hipótesis no salió o no obtuvo los resultados que usted se había planificado, se había planteado. ¿Ese estudio es valedero o no? Habría que reformular la hipótesis, el objetivo del estudio, y reformulamos la hipótesis para que el estudio siga. Quizás Ya, con pero otra... podríamos reformular la hipótesis cuando es un estudio cualitativo, pero cuando es cuantitativo ya no. Entonces el estudio no es validero. No, María, está muy... Ahí se equivocó muy feíto. Ya, mire. Tranquila, que esto es para aprender, ¿no? No, estoy tranquila. Sí, cuando uno siempre yo sé decir que los investigadores muchas veces nos decepcionamos porque creemos que todo lo que está planificado y todos los resultados esperados que nos hemos planteado, ¿verdad? Lo vamos a conseguir el 100%. Entonces dice que los investigadores no de como bajarse de ánimo si no se consigue. Igual, si no logramos comprobar la hipótesis, no quiere decir que ese estudio no vale o que hay que desecharlo. Lo que te da, el estudio está así y el estudio te dio esa hipótesis negativa. Lamentablemente no pudimos considerar o comprobar la hipótesis, pero el estudio vale. Entonces, ¿qué te da la apertura? Que esa investigación, por muy chiquita que haya sido o muy grande y que salió una hipótesis negativa, tú nuevamente lo puedes revisar y de pronto tú encuentras dónde estuvimos o dónde cometimos cierta falencia y tú puedes plantear otro objetivo. O sea, puedes plantear otro proyecto. Y puedes plantear otro proyecto y diga, bueno, yo en este primer proyecto estos fueron mis resultados. Pero como yo no estoy tranquila, entonces vengo y yo hago otro resultado
o sea, allí sí, otro proyecto, ¿verdad? Ahí sí cambiamos los objetivos, cambiamos las hipótesis, volvemos a rehacer la operacionalización de variables y todo eso. Pero no es que el estudio no vale, todos los estudios valen, ¿sí? Todos. Entonces no se le daría solución, solo queda en una negativa de la hipótesis, pero Sí, no habría solución. o sea, de pronto no comprobamos la hipótesis, pero sí comprobamos los resultados, ¿ya? Porque no te olvides que también hay que comprobar los resultados que nos hemos planificado y si nosotros con esos resultados esperados llegamos a verificar o aprobar los objetivos específicos. Entonces, a través de los resultados que nosotros hemos encontrado, ¿verdad? Para comprobar el estudio, los objetivos específicos, nosotros sí podríamos plantear una propuesta de solución. O sea, es que la hipótesis no lo es todo. El proyecto de investigación es global, es todo, ¿no? Y simplemente lo que nos va a hacer otros proyectos con otros objetivos, pero nuestro proyecto, independientemente si se probó o no la hipótesis, es valedero. ¿Sí? Ok. Sí. La siguiente, por favor, doctor. Sí, estamos. No me sale. Ok, ya. Luego de ya tener en claro estos pasos, vamos a ver que para los dos primeros pasos que se plantearon, que es la observación del problema de salud laboral y la recogida y la tabulación de datos, vamos a necesitar un buen sistema de recolección de información. Y esta información la podemos recoger de dos maneras, que puede ser por el conocimiento directo o por el conocimiento indirecto. Por el conocimiento directo estamos hablando que se recoge por medio de observación que se ha hecho en nuestras prácticas laborales o asistenciales. Y indirecto estamos hablando que se recoge aparte de archivos o recogida de datos de diferentes registros que cuenten con una buena base bibliográfica. Ya, entre algunos de estos bases bibliográficas que vamos a tener, pase a la siguiente, doctora, por favor, que ahí está la revisión bibliográfica. María, te hago una pregunta. Imaginémonos que tú como médico, ¿verdad? Además de ser médico, te gustó la investigación y te dedicas a la investigación. Y tú dices, bueno, yo me voy a hacer una oficina de proyectos de investigación, ya. Te haces consultora también, o sea, no dejas tu medicina, pero te haces consultora. Y suponte que bajo tu tutela estén 10 personas. ¿Qué harías tú para que las 10 personas que están bajo tu orden, ¿verdad?, hagan una buena recogida de datos? Depende, yo creo que, o sea, lo que yo haría, no sé si esté bien, pero se me ocurre que podría dividirlos, como que uno recoja datos, un grupo recoja datos de manera directa, ya le dije, observando mediante las prácticas, y el otro de manera indirecta, recogiendo datos de algunos archivos bibliográficos, ya. Como para complementar estas dos cosas que me parecen súper importantes, porque en la práctica y la literatura a veces como que hacen que compacte mejor la información o que se quede mejor la información o nos da mejor una recogida de datos. Entonces, lo que yo haría es que un grupo recoja datos de manera directa por observación y la otra indirecta por recogida de datos, claro, en bases bibliográficas como Index, Cochrane, pues. Sí. María, sí, usted tiene la razón, pero antes de eso nosotros tendríamos, usted como consultora, usted tendría que capacitar a estas personas, porque no todo el mundo sabe recoger los datos, ¿sí? Entonces, es lo que a veces, muchas veces, ¿no? Por el tiempo, por lo que sea, nosotros enviamos a recoger cierta información a los estudiantes, por decir, en mi campo, peso y talla, ¿ya? Entonces yo primero a ellos tengo que enseñarles cómo se debe tomar un peso y una talla de un adolescente. Y si es que yo voy a investigar el estado nutricional de 1 a 2 años, yo tengo que decirle que ahí eso no se llama talla, sino que se llama, ¿verdad?, longitud. Y que esa longitud yo tengo que hacerle a los niños en forma horizontal, o sea, acostados, no en pie. Y cómo tiene que pararse el niño para yo poder tomar el peso del niño, ¿ya? Entonces son cosas, ¿no? Y muchas veces, ¿verdad?,
lógicamente que esto no se aprende mucho en la universidad, sino que ya de leer, de autoeducarse, ¿verdad? Uno va aprendiendo. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación en UNICEF, con UNICEF en San Juan de Manta. Y a nosotros nos capacitaron, ¿verdad? De la universidad habíamos como 6 docentes, a nosotros nos capacitaron cómo debemos hacer las preguntas. Y que las preguntas no se inducen, sino que tenemos que preguntarle tal como está allí. Ya, inclusive, primero hicimos el instrumento, lo aplicamos en dúo, ¿verdad? Y controlar el tiempo. ¿Por qué se controla el tiempo? Porque muchas veces tú puedes llegar a la casa y tú le dices, a ver, señora, le voy a hacer esta encuesta, y la señora te dice, no, yo estoy ocupada, yo estoy lavando, yo estoy cocinando, yo estoy haciendo tal cosa. Entonces ahí, si uno toma el tiempo, entonces le dice, no, señora, no se preocupe, no importa, siga lavando, y no la voy a molestar más de 10 minutos, ¿verdad? Porque tú ya has revisado que se va 10 minutos, pero si se va media hora y tú le dices 10 minutos, la señora ya cuando vea que han pasado los 10 minutos te va a decir, bueno, usted me dijo 10 minutos. ¿Ya? Y eso ha pasado, eso es real. Entonces, todas esas cosas entran en las capacitaciones, ¿verdad? Todo. No es que nos vamos a ciega. Usted como consultora, usted no puede mandar a las 10 personas a ciega a hacer una encuesta, sino que usted tiene que explicarle. Entonces, y me parece muy bueno lo que usted dijo, ¿no? Después que ya haya capacitado a sus 10, pues puede hacer como un estudio comparativo. ¿Qué encuentro aplicando el método indirecto y qué encuentro aplicando el método directo? ¿Sí? Y a lo mejor podríamos encontrar muchas cosas que muchas veces cuando nos hacen la entrevista de tú a tú, ¿verdad? La gente no quiere dar resultado o no contesta bien. Entonces, ese es el problema. Ya. Aquí estamos, María. Bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica, como ya dijimos, debe basarse en una búsqueda bibliográfica sistemática y ordenada y específica, en relación con el objetivo que tenemos en el estudio. Esta se debe consultar de distintas revistas científicas de donde se obtiene la información por las diferentes investigaciones que ya han sido publicadas antes, por diferentes autores. Ya, un ejemplo de estas, tenemos aquí lo que es el Index Medicus, el Excerpta Médica, Current Content Size, Cochrane, el Índice Médico Español, el Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud. Estas son páginas que son avaladas para lo que es una investigación científica, y hay muchas más, pero este es un ejemplo de las que principalmente se usan. Sí, me parece muy bien, ¿no? Porque si tú entras en el buscador van a ver un sinnúmero, entonces muchas veces uno dice, bueno, ¿cuál será la mejor o cuáles son los datos más confiables, ¿sí? Entonces me parece bien que hayas traído a colación a esto y que los chicos en un futuro cuando ya necesiten consultar algo, pues ya tienen ahí las páginas, ¿no? Y de pronto en esa búsqueda de información ellos pueden encontrar otras páginas que también pueden ser muy Claro, también está ese cielo que es súper verificada y otras más. Exacto, sí. Gracias, María. Santiago. Listo, doctora, ¿sí me escucha? Sí, Santiago. Sí, Santiago. Ya, doctora. Bueno, entonces, sería la hipótesis y los objetivos del estudio de investigación. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya... Santiago. ¿Sí? Santiago. ¿Sí? Escúchame. Dígame. Santi. Sí, dígame. Sí, escúchame. Lo que pasa es que cuando ustedes usan ese micrófono, ¿verdad? Y ustedes se mueven, no se logra escuchar muy bien, se entrecorta. Entonces, como que no muevas mucho la cabeza, ¿verdad? Para que los cablecitos no hagan contactos. Ya, pues entonces, continuando con lo que sería la hipótesis y objetivos del estudio de investigación, sabemos que estas investigaciones se hacen de diversas formas, ya sea mediante encuestas, mediante los análisis de las propias realidades, obviamente mediante análisis comparativos y por supuesto mediante la bibliografía o los libros, la literatura que ya se tiene propiamente. Una vez entonces que ya se ha hecho todo eso, se tiene una noción grande sobre el tema, obviamente hay que plantear hipótesis. Entonces, ¿qué serían las hipótesis? Serían como la visión que una persona tiene
al final del estudio, lo que va a pasar al final del estudio. Como bien se ha mencionado tanto en esta clase como repetidas veces anteriores, las hipótesis no importan tanto si se cumplen o no se cumplen al final. De todas formas, el estudio siempre va a seguir siendo de ayuda pues para aumentar el conocimiento sobre la temática en cuestión. Entonces, ya empezando a definir, tenemos que una vez revisar la bibliografía y habiendo obtenido una idea general sobre lo que se conoce en un momento dado, el siguiente paso debe ser dar al profesional a la hora de investigar, es seleccionar una pregunta relevante, suficientemente precisa y acotada, no respondida anteriormente. Bueno, normalmente, ¿cuáles son este tipo de preguntas? Son preguntas que están delimitadas entre una variable, por ejemplo, dependiente, una variable independiente, que por supuesto se rija ante un límite de tiempo. Yo qué sé, por ejemplo, en 20 años lo que se podría desarrollar sobre alguna enfermedad, por ejemplo, no simplemente ponerlas en un límite de tiempo. Es importante delimitar ese punto. Bueno, se trata de la tercera etapa del método epidemiológico y la idea particular o el problema se expresa en forma de hipótesis y por medio de objetivos, que siempre deben estar, por supuesto, planteados en infinitivos. Continúe, doctora, por favor. Ya, Santi, una pregunta. Dígame. Tú me hablaste de una investigación. Ajá. Sí, usted me habló de una investigación, ¿verdad? Que decía que podría ser de 20 años. ¿A eso qué llamamos? ¿Es un estudio longitudinal o transversal? Un estudio longitudinal o transversal, bueno, sería, si es en el futuro, o sea, sería tipo longitudinal, o sea, progresivo. Ya, sí es longitudinal, ¿verdad? Pero no es porque es el futuro, sino más bien porque es un estudio de que va a llevar, cuando hablamos de longitudinal, quiere decir que es a largo plazo. Largo plazo, ¿Sí? claro, sí. Sí, nosotros decimos que es a largo plazo. Y cuando nosotros decimos de un estudio transversal, ¿verdad? Nos estamos refiriendo que es a corto plazo. Listo, doctora, continúe. Entonces, eso sería, ¿sí? Sí. Ya. Paso a la siguiente. Ya, posteriormente a esto, se dice que viene la verificación o comprobación de la hipótesis que se hace por medio de estudios epidemiológicos. Tenemos descriptivos, analíticos o experimentales. Por un lado, la validez de la información es el grado en el que un estudio mide el objetivo que se propone o aquello para lo que ha sido diseñado, ¿ya? Mientras que la validez interna nos menciona que es el grado en que los resultados de la investigación responden a las preguntas que se hace el equipo, el investigador y los objetivos planteados en el estudio. Y la validez interna tenemos grado en el que las conclusiones pueden generalizarse por la población diana o de la referencia. Tenemos también la precisión o fiabilidad de reproducción del estudio, que es la posibilidad de reproducción de un estudio bajo las mismas condiciones con resultados, y la exactitud, que es el mecanismo encargado de evitar los sesgos o los errores del muestro. Entonces tenemos que todas estas, o sea, la validez de la información se tendría que hacer por medio de todos estos pasos. La validez de información, la validez interna, la validez externa, o sea, son una serie de pasos y no simplemente debe analizarse o describirse en un solo renglón, sino como una clasificación bien organizada. No, doctora, por favor. Los objetivos consisten en una guía para el trabajo dependiendo de la hipótesis planteada, de acuerdo con el problema, la idea central o con los propósitos que se establecen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar el trabajo que debe hacerse, identificar las partes principales del problema, así como la relación que existe entre ellas. Eso es importante. O sea, obviamente siempre en un tipo de problema, en un problema de investigación, hay que tener en cuenta la relación entre un punto y otro. Un ejemplo podría ser lo que hace poco se observó de que la contaminación ambiental puede resultar el desarrollar enfisemas, tanto como fumar una cajetilla de cigarrillo diaria. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando en este punto? Se está planteando una relación entre contaminación ambiental y desarrollar una enfermedad. Es importante siempre establecer esa relación. No podemos establecer relaciones que no sean compatibles, ¿ya? Entonces, el otro punto es seleccionar el procedimiento o el método adecuado para realizar este trabajo. Por ejemplo, en este caso que yo acabo de exponer sería
una metodología, tomar a personas que viven en la ciudad, ciudades de países muy contaminadas como China, por ejemplo. Entonces sabemos que la contaminación es bien alta. Analizar por una determinada cantidad de tiempo a estas personas y obviamente otro grupo de personas que no estén expuestas a esta contaminación, para ver de esa manera, analizar, relacionar cuáles de los dos precisamente son propensos a desarrollar enfisema. Entonces ese sería un tipo de metodologías. Las metodologías normalmente siempre se basan en clasificar distintas variables dentro de la misma pregunta, clasificar un grupo A y un grupo B para después compararlos y en base a esos resultados pues nosotros poder obtener una respuesta coherente y científicamente probable. ¿Ya? También, ¿sí? En el ejemplo que usted puso, ¿verdad? Ahí ya nos estamos yendo a una investigación correlacional, porque estamos relacionando, ¿verdad? Un evento con otro evento. Uh-huh. Sí, o sea, un problema de salud, pero con dos tipos de muestra. Claro, sí. Ajá. ¿Sí o no? ¿Ya? Exacto. Sí. También tenemos programar el trabajo en términos de unidades de tiempo y procedimientos. Bueno, como mencionaba, pues obviamente el factor tiempo siempre es algo que tiene que ser delimitado en una investigación. No podemos simplemente venir y plantear un problema sin mencionar cuánto tiempo duró ese problema. Si un día, un año, 2 años, etcétera, no tendría sentido. ¿Ya? Y bueno, puede continuar, doctora. Ya, un poco a lo que usted habla sobre programar el trabajo, ¿verdad? Nosotros por eso cada vez que uno hace un trabajo de investigación tiene que hacer una agenda o un cronograma, ¿verdad? Y siempre hay que revisar los tiempos, porque posiblemente nosotros, es igual, ustedes se van a graduar y entonces en el departamento de la comisión académica, lo que tiene que ver con titulación viene y les da unos términos, ¿no? Entonces le dicen, a ver, usted antes de irse, me estoy ocurriendo, no sé si así es, ¿ya? Antes de irse al internado ya tienen que dejar su título que va a desarrollar en el internado, por decir, ¿ya? Entonces, esos son los términos. Entonces, si usted no deja desarrollado, no entrega ese desarrollo, pues lógicamente no va a ir al internado. Es lo que se quiere hacer con vinculación. Estudiantes que deben horas de vinculación no se van a ir al internado. Tienen que cumplir las 160 horas de vinculación hasta el 10º semestre, ¿verdad? Claro. Entonces, o sea, eso como yo le digo, es la normativa que se debería de seguir, ¿no? Entonces, asimismo, uno cuando hace una investigación tiene que decir, bueno, en el mes de junio empezamos la investigación, ¿verdad? Toda la base teórica, que elaborar el objetivo, plantear el problema, ver el marco metodológico, etcétera, etcétera. Todo eso hacemos en junio. Ya en julio, ¿verdad? Hay que hacer la validación del instrumento. Si un instrumento es nuevo, que el equipo investigador lo ha hecho, tiene que validar el instrumento. Primero con un grupo de personas que son de 10 a 15 encuestas, ¿verdad? Similares a las personas que nosotros vamos a entrevistar. Luego, ¿verdad? Ese instrumento que ya lo validaron las 10 o 15 personas, hay que mandarle a los expertos para que digan si están bien reformuladas las preguntas o hay que cambiar ciertos términos, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir con fecha. ¿Cuándo vamos a hacer? Porque si no nos llega a finales de año y nosotros todavía nos mantenemos en la primera parte, que es la revisión literaria, ¿verdad? O la revisión bibliográfica. Entonces, todo, por eso es que hay que recalcar esto, ¿verdad? El término de las unidades en tiempo y procedimiento. Claro, o sea, las actividades como quiera dejarles cada uno su tiempo que se va a mantener y su límite cuando va a terminar. Claro, ¿no? Y tampoco es que vamos a hacer, vamos a poner una semana a hacer esto. O sea, por hacer un cronograma, ¿no? Porque hay que pensarlo. Ya cuando ustedes trabajen y sabe que si ustedes no entregan el trabajo en la fecha que ustedes dicen, ya vienen las multas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ver eso, siempre. Listo, doctora. Ya, entonces tenemos que los objetivos por dirigir la idea principal de la investigación hacia un fin permite un mejor aprovechamiento del trabajo requerido y una adecuada coordinación de esfuerzos para alcanzar los resultados últimos. Asimismo, un trabajo de investigación en salud puede no tener hipótesis, pero siempre tendrá una idea central o directriz
que se encaminará a través de los objetivos. O sea, estas dos partes que se acaba de exponer, prácticamente lo que nos están diciendo es que es fundamental tener una meta como tal, o sea, tener una idea central a la cual la investigación puede dirigirse, que la investigación no sea una serie de cabos sueltos que no tenga un camino concreto, sino que tenga un claro objetivo, por eso son los objetivos, aunque necesariamente no tengamos una hipótesis, una noción de lo que realmente puede pasar, Ujú. yo que sé, casos muy complejos donde uno o sea, saliéndome un poco del campo de la medicina, por Sí, ejemplo, lo que es el origen del universo y esas cosas, donde las variables son tan pero tan grandes, no sería necesario como tener una hipótesis, de hecho sería casi imposible tener una hipótesis concreta de este tipo de estudios, ¿ya? Pero lo importante es tener el objetivo bien señalado, qué es lo que se quiere buscar y cómo se quiere buscar, ¿ya? mire, yo Entonces, siempre digo, ¿no? Que el, la parte teórica del proyecto es si nosotros hacemos una buena coordinación entre el tema, los objetivos general y los objetivos específicos, y si es que quisiéramos hacer hipótesis, ¿verdad? Todo esto tiene que ir relacionado, no es que el tema se va a ir por un lado y los objetivos por otro lado, y ni se diga la hipótesis y que lo hacemos. Y cuando nosotros también nos planteamos, ¿verdad? En el diseño que yo les di sobre el proyecto de investigación, ahí uno pone los objetivos esperados. En la primera parte salen objetivos esperados. Es decir, si yo me planteo este objetivo, ¿qué espero de ese objetivo? ¿Sí? Y ya más abajo sale otro que dice de los objetivos, perdón, de los resultados esperados, pero ya lo que realmente tú obtuviste. ¿Sí? Y de pronto te concuerda con los resultados que tú has obtenido, sí te va a concordar con lo que tú te planificaste. Entonces, eso es, yo siempre sé decir que el trabajo tiene que tener un norte y un sur, ¿sí? sí, doctora. Continuamos. Ya. Así tenemos que una revisión exhaustiva de los trabajos existentes permitirá conocer cuáles son los posibles reductos o lagunas que quedan por investigar, establecer cuáles son nuestras hipótesis de trabajo y cuáles, o sea, asimismo los objetivos principales, generales y secundarios. O sea, bueno, aquí los que nos están diciendo serían, por así decir, por lagunas serían los espacios que todavía no se entienden, las partes que tienen muy poca investigación, o sea, no simplemente hablando del presente, de nuestra propia investigación, sino que viéndolo incluso desde una perspectiva histórica, cuestiones que no se hayan podido entender, ¿ya? Entonces eso de ahí habría que concretarlo bien, ¿ya? Continúe, doctor, por favor. Bueno, aquí tenemos una clasificación. En este caso, estos objetivos que tenemos de acuerdo a su direccionalidad, de acuerdo al número de ocasiones en que se miden variables, de acuerdo al número de muestras a estudiar, de acuerdo al grado de control de las variables y a la forma de selección de los individuos. Entonces, o sea, en base a estos puntos es que se van a dirigir obviamente los objetivos, ¿no? Uh-huh. Continúe, doctora, por favor. Sí. Entonces, aquí ya empezando a describir un poco de acuerdo a su direccionalidad, tenemos los estudios, por ejemplo, prospectivos, los estudios retrospectivos, los estudios bidireccionales. En anteponía, por ejemplo, el caso de la relación entre, por ejemplo, tenemos una muestra de cantidad de personas y a estas personas pues las analizamos para ver de los que fuman cigarrillos y otros de los que no fuman, y a partir de ahí quiénes desarrollan cáncer. Entonces, como sabemos, un estudio prospectivo sería un estudio que se realiza hacia adelante en el tiempo, hacia un futuro, mientras que el Uh-huh. retro, por ejemplo, personas que padecieron de COVID, entonces analizar cuál de ellas quedaron con, yo qué sé, con dificultades respiratorias, así, ese tipo de cuestiones serían entonces una investigación anclada al pasado, mientras que bidireccional sería tanto analizar un estudio en ambos tiempos, o sea, tanto a futuro como a pasado, ¿ya? Continúe, doctora, por favor. Sí, estamos. Ya.
Estos son algunos ejemplos más o menos de lo que estaba tratando de decir. Ya, de acuerdo al número de ocasiones en que se miden las variables, tenemos asimismo lo que estábamos diciendo, transversal y longitudinal. Explicaba usted antes que longitudinal sería un estudio a largo plazo, mientras que transversal sería un estudio a corto plazo. Longitudinal precisamente son tipos de estudios hablando en el campo de la salud, de personas que pueden, yo que sé, desarrollar cáncer, obesidad, cuestiones que obviamente llevan más tiempo, ¿no? Mientras que transversal ya serían cuestiones más simples, por ejemplo, no sé, tal vez el desarrollo de gastritis, de cuestiones así que pueden darse un poco, o sea, con menor cantidad de tiempo, ¿ya? Sí, Entonces ¿verdad? también, Uno de los ejemplos de estudio longitudinal, ¿verdad? Es lo que ustedes tienen que aplicar siempre. Por ejemplo, ustedes saben que ya hay estándares, ¿verdad? Que tenemos tabla que dice que tal persona, Fernanda, ya te doy la palabra, que tal persona, ¿verdad? Desde que nace tiene que medir 50 centímetros, ¿verdad? Entonces allí vamos viendo que esa persona que midió 50 centímetros, cuántos centímetros va a crecer al año, cuánto a los 2 años, cuánto a los 3, cuánto a los 4 y cuánto a los 5 años. Entonces hay estándares, y ese estándar ¿para qué nos sirve? Es para que nosotros, cuando ya ustedes comiencen a atender sus niños, ¿verdad? Y ustedes vean que nació un niño con menos de 50 centímetros, pero posiblemente en el año él alcanzó su desarrollo del año, ¿verdad? La longitud del año. O puede darse el caso que este niño nació con 50 centímetros y termina el año y no creció mucho, ¿verdad? Entonces, pero ya nosotros tenemos los estándares, entonces ya decimos, ah, bueno, ¿qué será que le pasa a este niño? Porque de pronto sí desarrolló sus funciones, pero se detuvo en la talla. Sí, Fernanda, estabas alzando la mano. Hola, se fue. No, es que, no, sí, aquí estoy, doctora, sino que quería preguntar sobre lo mismo, pero yo a usted lo estaba explicando con ejemplos. Ah, ya. Entonces a eso vamos. Imagínate que también nosotros podríamos, bueno, yo siempre les aconsejo a los chicos que no conozco a ciencia cierta en pediatría qué les dan, ¿ya? Pero en caso de que no les den en pediatría la evolución del niño, en este caso de que si el niño tiene 4 meses, ¿qué hace un niño? Si tiene 6 meses, ¿qué hace? Si tiene 8 meses, ¿qué hace? Si tiene 9 meses, ¿qué hace? Yo he dicho que a mí me parecía de muy buena ayuda, ¿verdad? El carnet infantil del niño, el que estaba anterior, porque ahí ese carnet era completo, tenía las vacunas, tenía la parte nutricional y la parte de psicomotriz. Entonces, eso era una guía para el médico, para la enfermera, porque entonces uno venía y le decía, imaginémonos que este es el carnet, entonces yo le decía a la mamita, a ver, mire, el niño ya tiene 6 meses y esto es lo que debe de tener el niño o debe de hacer el niño a los 6 meses. Pero ya las guías estas que solamente se ven la curva, ya no podemos hacer eso. Entonces, yo alguna vez le hice la broma a un personal del ministerio y yo le decía, uy, ustedes sí que tienen plata. ¿Por qué? Porque el carnet para mí era funcional. O sea, analizando desde ese punto de vista, porque no todos los médicos son especialistas en nutrición, no todas las enfermeras son especialistas en nutrición. Entonces, el carnet nos decía cuáles eran las recomendaciones que nosotros teníamos que darle a la mamita de acorde a la edad del niño, ¿ya? Cuándo teníamos que ingresar los alimentos, porque hasta los 6 meses se recomienda lactancia materna exclusiva, ¿sí? A partir de los 6 meses ya se recomiendan otras cosas, ¿ya? Y después del año ya también hay otras recomendaciones. Entonces, a mí me parecía muy útil, bueno, pero los expertos cambiaron y nosotros tenemos que aceptar lo que dicen los expertos, aunque no compartamos el mismo punto de vista. Sí. ya doctora. Entonces, ¿continúo? Sí, esta es la última. Sí. Ya, entonces tenemos finalmente, de acuerdo al número de muestra a estudiar, que tenemos descriptivo y comparativo. Por un lado, el estudio descriptivo tenemos que describir problemas de salud en función de variables de persona, lugar y tiempo. El grupo de diseños epidemiológicos
que son precisamente el grupo de diseños epidemiológicos más frecuentes, mientras que el comparativo generan o refutan hipótesis o teorías mediante el análisis de variables a través del estudio de semejanzas y diferencias entre dos o más casos. O sea, tendríamos Ya, Santiago, ¿y ese gráfico que me has puesto tú? ¿Esas cápsulas verde y naranja? no, es que ese gráfico realmente, o sea, no lo puse exactamente yo, pero creo que, o sea, lo que trata de representar es como el color a partir de la diferencia del estudio. Uno es descriptivo, que sería la comparación del naranja, y el otro es el comparativo, que sería una descripción del verde. Es como planteando diferencias, que no, o sea, una manera metafórica de decir que no son lo mismo, ya tienen su punto diferencial, ¿no? Sí, bueno, no alcanzó el gráfico, pero más bien me pareciera que eso sería un estudio comparativo, como que están, asumo yo que ha de ser de la misma medicina, no alcanzo a ver, ¿verdad? La misma medicina de diferente laboratorio. Ajá, otra Y como ustedes saben que los laboratorios tienen diferentes medicinas, ¿verdad? Medicinas, una X medicina la tiene un laboratorio, otro laboratorio, otro laboratorio. Y muchas veces, yo lo digo porque he tenido, por decir, pacientes diabéticos, que si no es de tal laboratorio, ellos dicen que no le hace la medicina que le dan de otro laboratorio, sino que tiene que ser de laboratorios que ellos necesitan, o que ellos ya psicológicamente dicen que esa es la medicina que les va a hacer bien. Entonces, es como que si nosotros vamos a tener 50 pacientes diabéticos, a 25 le damos, imaginémonos que esta sea una medicina para diabetes, a 25 le damos de este color naranja y a 25 le damos este color verde. Y después hacemos un comparativo, ¿verdad? Tomando el análisis de la glucosa en ayuna, a ver cómo amanecen estos señores que toman esta medicina y cómo están estos otros señores que toman esta medicina. Y de Claro, sí. pronto no vamos a encontrar diferencias significativas, de pronto hacen la misma acción. Claro, sería más bien una imagen que va directo al estudio de tipo comparativo, ¿no? Sí, o sea, yo lo veo así porque medio que alcanzo a ver allí parece que fueran la misma medicina, ¿sí? Bueno, y No, pero también con la óptica que lo hayan puesto los compañeros, porque de pronto yo lo estoy viendo de esta manera, usted lo ve de otra manera y el compañero que puso la imagen lo ve de otra manera, ¿sí? Eso ya depende de la óptica con que se vea, desde el punto de vista de cada uno. diferencia prácticamente el color, ¿no? El color y de ahí realiza diferentes efectos y eso se analiza obviamente en las reacciones de las personas. Entonces Así sería es. todo, doctora. Ya. Gracias, Santiago. Ahora nos toca con Laura. Sí, doctora. Hablo a partir... Ahí está Laura. Ya. Bueno, de acuerdo al grado de control de las variables y la forma de selección de los individuos, se puede dividir en experimentales, cuasi experimentales y observacionales. Entonces, si podría pasar, doctora, la diapositiva para seguir. No veo la diapositiva, se me puso en negro. Ah, ya. Bueno, primero los experimentales. En este tipo de estudios, o sea, los experimentales, la variable de interés la elige el investigador y a los sujetos a los cuales se expone la maniobra son designados de manera aleatoria. Entonces, el primero están los ensayos de laboratorio. En este caso es posible controlar la mayoría de las variables y manipular una o varias de ellas para conocer sus efectos. Estos estudios se realizan con animales o con órganos o puede ser con sistemas tanto de animales como de seres humanos. ¿Se puede pasar, doctora? El segundo es el ensayo clínico controlado. Bueno, este en sí es un experimento en donde todos los sujetos en estudios son personas que padecen una enfermedad, es decir, que son pacientes. Tiene el objetivo de evaluar un tratamiento para un procedimiento mórbido o una serie de medidas tendientes a prevenir las secuelas de una enfermedad, que puede ser la muerte o discapacidad. Entonces, por lo tanto, va a evaluar un posible tratamiento y para aumentar su validez se emplea un estudio ciego. Algo que quería decir de este estudio también es que en este tipo de estudio no interviene la voluntad del investigador para la asignación de los pacientes a los grupos de estudio, sino que se hace al azar.
El próximo, la próxima diapositiva. ¿Qué es al azar? Los pacientes. Sí, pero tú me dices que no es que yo escojo los pacientes, sino que es al azar. ¿Qué es? Como que no entiendo su pregunta. Por decir, suponte, ustedes son 24 estudiantes, ya. Imaginémonos que en vez de estudiante, ustedes fueran una comunidad X con una patología X, ¿verdad? Y si yo no quiero estudiarlos a todos, tú me dices que yo escojo al azar. ¿Qué entiendes tú por esta metodología al azar? O sea, a ver, lo voy a explicar porque todavía no entiendo bien su pregunta. Las escojo sin, o sea, sin saber por ejemplo, sin saber nada del paciente, escojo como a un puñadito así al azar. O sea, cojo un grupo para ver qué me sale, sin saber factores de riesgo, sin saber nada de ellos. No sé si No. eso es lo que me pregunta. O No, sea, no. aleatorio. No, Laura, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Esto de un estudio ciego, ¿verdad? Lo de ser ciego no viene de nosotros como investigadores. Imaginémonos que nosotros somos investigadores, sino que se dice que es un estudio ciego, ¿verdad? Es experimental, que los participantes desconocen. Imagínate que yo tengo a los 24, entonces yo al azar digo, los meto, a todos le doy un número, ¿verdad? Le doy del 1 al 24. Entonces yo digo, a ver, los de todos los impares de este lado y todos los pares de este lado, ¿verdad? Yo no he influido en el escoger mi muestra, porque yo solamente puse, como son 24, del 1 al 24 en una bolsa, ¿verdad? Puse en una bolsa, luego como hacer una rifa, entonces cada uno, todos los pares a un lado y todos los impares a otro lado. Cuando hablamos de un estudio ciego, no estamos hablando de estar ciegos nosotros como investigadores, sino más bien es que si esos pacientes, estos 24, tienen una misma patología, ¿verdad? De pronto, los impares, yo le doy una medicina X, ¿verdad? Y a los pares le doy un placebo. Pero los pares no saben que ellos están tomando un placebo, ni los impares saben qué medicina le estoy dando. Porque eso es para mi estudio. O sea, ellos no pueden saber. Porque de pronto, suponte que sea un paciente, a ver, diabético metformina, ¿no? Y yo le doy metformina de 850 a los impares. Y a los pares que también tienen el mismo tipo de diabetes, que antes ellos tomaban la metformina, pero yo le puedo dar un placebo y no le estoy dando la metformina, le puedo dar cualquier otra pastillita por ahí y entonces, pero ellos no saben, ellos no saben. Entonces ellos de pronto, como no saben, piensan que están tomando la misma medicina y psicológicamente ellos van a tener su alimentación, su glucosa en ayuna normal. Y cuando hablamos de estudio ciego, es de la parte del paciente que no sabe qué hacer. Pero nosotros sí, sabemos que los 24 alumnos del sexto A de proyecto de investigación son diabéticos, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, porque no puedo tener diabéticos y no diabéticos, sino que todos de un mismo, pero yo para hacer este estudio, ¿verdad? O como le llaman el estudio ciego, entonces yo tengo que hacer esas dos diferencias, hacer dos grupitos, ¿sí? Al azar, y no es que yo los escojo, sino que ellos mismos escogen porque cogen el papelito, ¿no? Bueno, y hay diferentes metodologías para hacerlo, ¿no? Pero esa es la más común que se hace. ¿Sí me entendió? Sí, doctora. ¿Laura? ¿Los Sí, chicos ya de la entendí. sala sí entendieron? Si no, podemos seguir analizando. Hola. Sí, doctora. Doctora, sí Sí. se entendió. Sí, seguro. Seguro. Luego ya Doctora. pasamos y se nos queda ese vacío. ¿Sí? La próxima diapositiva, por favor. Bueno, los estudios de campo, en los sujetos no padecen aún la enfermedad, por lo tanto no son pacientes.
debido a lo cual es necesario que el estudio de un gran número de sujetos para obtener conclusiones válidas. Entonces, estos estudios se emplean para la prevención de enfermedades muy comunes o que son extremadamente peligrosas. Como por ejemplo, ¿Cómo? No la escuché. por Disculpe. ejemplo, El mismo que tenemos aquí, un estudio que se hizo de la prevención de la hepatitis infecciosa. ya, pero explíqueme. Ya. Aquí a ver, yo lo que pienso es que se escogen, como dije, pacientes sanos, o sea, no serían pacientes, sino personas, porque ya los pacientes son los enfermos, para, para ver cómo reaccionan ellos. A ver, pero tú sí sabes, tú sí leíste este artículo que pones acá. No, no, no. Y Es entonces, un ¿cómo vienen a dar la exposición? Porque ustedes tienen que elegir. O sea, ustedes tienen que leer, porque si ustedes no han leído, te va a pasar lo mismo que te está pasando ahorita, que no sabe cómo explicar. Ya cuando hablamos de sujetos, no son pacientes, ¿verdad? Lógicamente que pueden ser pacientes personas que hipotéticamente están sanas, ¿verdad? Porque no se le ha hecho ningún examen de nada, independientemente si es hepatitis, si es cualquier otra patología. A nadie se le hizo el examen. Luego, ¿qué tenemos? Se emplean para la prevención de enfermedades muy comunes o que son extremadamente peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que tú nos pones aquí en el ejemplo? Prevención de la hepatitis. Aunque son numerosos, los microorganismos son capaces de producir alteraciones hepáticas, los que yo le decía, ¿verdad? Aparentemente estamos sanos, pero no sabemos. Por hepatitis infecciosa, que se extiende en un grupo de enfermedades caracterizadas por la afectación casi exclusiva del hígado causado por agentes virales, hasta el momento actual se han identificado 5 virus, ¿verdad? Aquí tenemos el A, B, C, D y E. Mientras que un sexto virus, que es el G, se piensa que también sería responsable de algunos de estos casos. Actualmente se encuentran disponibles vacunas solo frente a 2 de los virus conocidos, es decir, al A y el B. Y si bien la vacuna frente a este último protege también frente al virus D, al ser este un virus defectivo que precisa ineludiblemente de la presencia del virus de la hepatitis B para su replicación. La aparición de los casos viene condicionado por mecanismos de transmisión de distintos virus, de manera que los factores de riesgo dependan de estos últimos. ¿Cómo se verá más adelante la incidencia de la hepatitis A? Ya. Aquí, ¿verdad? Aquí para poder analizar este ejemplo que usted puso aquí necesito la metodología. Porque en la metodología se ve lo que nosotros estamos aplicando acá. Aquí solamente usted ha puesto un poco la magnitud del problema y la introducción, pero ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a aplicar para esto? En eso tienen que tener ustedes mucho cuidado, ¿sí? No poner los artículos por ponerlos. Yo cuando pongo un artículo, yo siempre les sé subrayar sombrear con otro color, entonces ya no necesito leer todo el artículo, pero sin embargo, aquí me quedo corta porque no sé la metodología. Aquí lo único que me dice es la magnitud del problema. Dice que hay 300 millones de portadores de este virus, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo deducir aquí es que supongamos que no son 26 alumnos, sino que ese 26 aumentémosle un 0, serían 260. Entonces yo vengo y le hago las pruebas. O sea, aparentemente ni uno está diagnosticado que tiene hepatitis, ni uno. No, doctor, es que el artículo en sí es para ver el efecto de la vacuna de la hepatitis B en personas, y entonces por eso utilizaron personas sanas. Ya, pero sin embargo, eso no me lo aclara aquí en el Sí, porque era solo un capture de pantalla, pero sí, pero sí, yo el sí te ejemplo era entiendo, así. mija. Yo sí te entiendo, pero aquí debería de haber la metodología, ¿no? Entonces, yo por ejemplo digo, ¿no? Se emplean para la prevención de enfermedades muy comunes que son extremadamente peligrosas. Si yo cojo estos sujetos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a ellos les voy a poner la vacuna. ¿Y cómo yo sé realmente? Suponte que ya, no agrandemos el número de afectados. Veamos los 26 alumnos. Ya, yo le pongo la vacuna como medida preventiva para evitar las hepatitis infecciosas. Ya. Suponte, te hago una pregunta. Supongamos que tú fueras la investigadora. Ya, pone. Y si después de 4, 5, 6 días, 8 días, el paciente va a tu consulta y sale que tiene la hepatitis A. Entonces, ¿cómo quedaría la prevención de la hepatitis? Mal. O sea, No, me está hablando. hemos hecho, o sea, todo esto se ve qué fue lo que hicieron ellos en la metodología. Me pregunta. Claro, porque si yo lo hago así, sin saber si realmente tienen esto, pues lógicamente que yo podría decirlo, yo puedo hacerlo de otra manera. A los 26 estudiantes le hice pruebas de hepatitis, ¿verdad? Y por decir 2 me salieron con A, 1 con B y así sucesivamente. Ya, imaginémonos que hay una vacuna para detener que esta fase avance del E a la G, por decir. Entonces ahí sí yo tengo una manera de cómo checar, porque yo ya sé que él tenía tal hepatitis y que yo le puse la vacuna, pero él no brincó a la G, a la nueva hepatitis. Entonces, es mucho cuidado, no solamente le digo al equipo, sino es mucho cuidado que el equipo verifique bien si el ejemplo que ustedes ponen está acá. Ya, y hubieran puesto, es la metodología. En la metodología sí se ve, ¿sí? Déjame ver un ratito. Prevención de la hepatitis infecciosa. No se vayan, que me estoy saliendo al internet, ¿sí? Vamos a ver. Control, calidad de señas. Espero que sea este. No. Veamos qué sale aquí. ¿Usted no tiene el artículo ahí para compartirle pantalla? No. Que salen algunos, pero no.
Bueno, no encuentro el artículo, pero esa es la manera de cómo nosotros tendríamos que poner, ¿verdad? Un ejemplo, sobre todo la metodología. Entonces, eso ya nos toca, ¿verdad? Y cada vez que nosotros pongamos una captura de pantalla, o sea, no solamente poner la captura de pantalla, por ejemplo, me hubiera gustado que saliera la introducción, ¿verdad? O que saliera un extra y la metodología, porque en el extra también se dice lo que se hace. Siga, por favor. Sí. Bueno. El próximo es el estudio aleatorizado de grupos. Bueno, este tiene base comunitaria en vez de individual, debido a que algunas intervenciones tienen un mayor efecto cuando se aplican sobre grupos específicos en vez de sobre toda la población. Se escogen, por lo tanto, lo que se hacen es escoger un conglomerado de individuos que se encuentren en el área de interés y la intervención se asigna en forma aleatoria. Doctora, ¿puede poner la diapositiva en grande, por favor? Sí, por favor. Ahí está, mija. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Lo que tenemos en el cuadro es la evaluación de la respuesta a los programas educativos, como por ejemplo en temas como el uso de drogas en adolescentes, que vemos que adolescentes de 12 a 17 años se realizó en 1998 en México, y fue una encuesta. Es un ejemplo de este estudio. Escúchame, yo lo que necesito saber, si esto que tú has puesto aquí, ¿verdad? Estudio aleatorizado de grupo, base comunitaria en vez de individual, se escogen un conglomerado y es una intervención aleatoria. Ya, en este ejemplo a mí casi no me interesa esto, me interesa es si esto lo entiendes. Sí. Yo necesito saber. Sí, doctora. ¿Ah? Sí. A ver, explíquemelo, no leyendo, explíquemelo. Lo que le decía, que se escoge, por ejemplo, un grupo de personas jóvenes, en este caso, ¿ya? Y al azar se ve el uso que estos tienen, o sea, el uso de drogas de esto. O sea, por ejemplo, de una población más grande se escoge un grupo de personas de esa población, por ejemplo, aquí en Manta, por ejemplo, de toda la población en general, escogemos un grupo que serían jóvenes de 12 a 17 años, para ver el uso de drogas en ellos. ¿Ya? Ya, y entonces, esto es lo que queremos saber. ¿Verdad? El estudio, ¿verdad? El estudio ha sido, ya como usted dijo, ¿verdad? Son las poblaciones de la ciudad de Manta, de los 34, 36 barrios que existen, ¿verdad? Entonces se escoge a estos adolescentes, ¿verdad? De tal año a tal año, y luego nosotros hacemos el instrumento y ponemos, a ver, usted qué tipo de droga usa, ¿verdad? Ponemos a un lugar los tranquilizantes, estimulantes, marihuana, alucinógenos, cocaína, inhalable, etcétera, etcétera. Entonces esto es un estudio para medir la frecuencia. Primero su uso y la frecuencia. Entonces, ¿qué te pregunta? El tipo de usuario. Porque, por ejemplo, yo puedo hacerle una pregunta a todos ustedes. A ver, ¿quién ha probado una droga? Hola. Nadie ha probado, ¿no? Paracetamol. Ya, paracetamol. Ya. Bueno, imaginémonos, ¿no? Que la paracetamol no sea la pastillita, sino una droga de esta. Ya, hay uno que puso paracetamol. Otro puede ser tranquilizantes. Otro puede ser estimulante. Otros marihuana y así sucesivamente, ¿verdad?
Pero cuando yo digo al azar, como mi prueba es muy pequeñita, ¿verdad? Con ustedes, entonces yo vengo y transporto para hacerlo al azar con todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, que son como 2000, ¿verdad? Entonces yo a todos vengo y digo, a ver, yo voy a escoger a todos los estudiantes que tengan de 19 a 20 años, ¿verdad? Entonces yo pongo un tope, 19 a 20 años. Puede ser que yo tenga uno de 19 en primer año, puede ser que tenga uno en segundo año y puede ser que tenga uno en tercer año, ¿sí? Eso me puede dar, o sea, más o menos calculando la edad. Entonces, pero yo solamente escojo, porque puede ser que dentro del primer año solamente haya uno o dos de esa edad, y de pronto los otros son de entre 17 y 18 años. Pero como mi grupo objetivo es de 19 a 21 años de edad, entonces yo de los primeros solamente encontré a 2. De los segundos puedo haber encontrado a 10, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos aleatoria, porque yo no estoy diciendo, a ver, venga Santiago, venga Marcos, venga Laura, no, venga Luis, yo no los estoy llamando, sino que yo lo cojo. Y supóngase que esa muestra me salga muy grande, entonces ahí yo ya aplico otra submuestra. Vengo y a todos les doy un papelito y les digo, a ver, todos los impares para acá y todos los pares para acá, ¿sí? O yo le digo, a ver, un hombre para allá, una mujer para acá, un hombre para allá, otra mujer para acá. Y así los puedo hacer, pero no intervengo directamente, ¿sí? Porque yo ya o sea, haciéndole una encuesta, yo digo, ay, Caroline, es frecuente que fume, no sé qué, la cocaína. Y puedo decir que Marcos, ¿verdad? Toma tranquilizante y cosas así. Entonces, no, yo tengo que partir de cero. Yo no conozco nada, no sé nada, ¿sí? Entonces, en ese sentido está eso. Entonces, eso es lo que yo necesito, que cuando pongamos nosotros los ejemplos, ¿verdad? Que sean fáciles de explicar y que nosotros, sobre todo nosotros, lo entendamos. Entonces, esto es lo que me dice aquí. De igual, no está la metodología que hayan aplicado. Aquí ya tengo es un resultado. Aquí yo ya tengo un resultado de este estudio que se hizo de 12 a 17 años, ¿verdad? En 1998 en México. Ya, pero sin embargo, no tengo aquí cuál fue la metodología que usaron. Continuamos, por favor. Ya.